Buenas tardes, licenciada. Mi nombre es María Suseli Gramajo Paniagua y pertenezco a la sección B. El día de hoy yo les vengo a comentar un breve resumen de lo que se vio en todo el semestre. Y el tema central del que vamos a enfocarnos es sobre el acoso. Pero, ¿qué es el acoso para nosotros? Yo realicé unas pequeñas encuestas y estos fueron los resultados que ellos me dijeron. Para ellos el acoso es como un tipo de hostigamiento hacia otra persona. Otra persona también me comentó que era un tipo de violencia. Pero a la conclusión que yo llegué, o mi conclusión, es que el acoso es un daño que se manifiesta en cada acto de violencia, desde cada palabra hasta cada golpe físico. Es una violencia tanto física como psicológica. Bien, ahora, ¿qué se puede entender por violencia física? Bien, ¿y ahora qué se puede entender por violencia psicológica? Al hablar de violencia psicológica, esta se va generando a lo largo de cierto tiempo y es muy diferente a la violencia física. ¿Por qué? Porque la violencia física se pueden observar los golpes. En cambio, la violencia psicológica es degradar o controlar las acciones o emociones de la víctima. En la actualidad, existen diferentes tipos de acoso psicológico. Está el acoso laboral, el acoso sexual, el acoso escolar, el acoso familiar y el ciberacoso. Y cada uno de estos acosos se dan en diferentes ámbitos. Bien, ahora que ya conocemos más sobre el tema del acoso, vamos a conocer las partes importantes del acoso. Bien, vamos a comenzar con la primera parte importante del acoso, que son las víctimas. Las víctimas, la característica de ellas es que tienen una autoestima muy baja. No ponen ninguna resistencia hacia su agresor, por lo que el agresor se aprovecha de ellas. A estas víctimas se les conoce como víctimas pasivas. Ahora, la segunda parte importante del acoso están los agresores. Los agresores se caracterizan por su ira. Ellos tienen o sienten la necesidad del dominio hacia las demás personas. Una característica de ellos es que son altamente inseguros. Y la última parte importante del acoso son los espectadores. Son personas que no participan en las acciones o en las agresiones, pero tampoco impiden que se le siga agrediendo a la víctima. Ahora que ya conocemos las tres partes importantes del acoso, podemos generar la dinámica del acoso. La dinámica es acosado, acosador y entorno. Las características del acosado es su inocencia y su dependencia afectiva. Ahora, las características del acosador es su envidia, el control, el dominio. Y por último tenemos las características del entorno. Aislamiento, hostilidad. Muy bien, ahora para continuar voy a mencionar una pequeña frase del escritor Jean Paul que me llamó mucho la atención y es: la violencia, sea
cual sea la forma en que se manifieste, es un fracaso. Muy bien, ahora que ya conocemos la dinámica del acoso, es momento de hablar sobre los tipos de acoso. Para comenzar, tenemos el acoso escolar o el bullying. Se le conoce como cualquier tipo de maltrato o agresión psicológica, verbal o física llevada a cabo dentro del ámbito escolar. El acosador intimida de manera repetitiva a la víctima. El segundo tipo de acoso es el acoso laboral o mobbing. Se conoce como una forma de maltrato que se da dentro del espacio de trabajo. Puede ser llevado por uno o más personas. Luego tenemos el acoso moral o psicológico. Son conductas que atentan contra la dignidad e integridad de la persona con el fin de dañarla psicológicamente. Luego continuamos con el acoso sexual. Es todo aquel tipo de conductas intimidantes de naturaleza sexual. Puede llegar a ser agresiones físicas, verbales o no verbales. El siguiente tipo de acoso es el acoso físico. Es un tipo de obsesión que el acosador desarrolla hacia la otra persona. Y por último tenemos el ciberacoso o el ciberbullying. Este tipo de acoso, como su nombre lo dice, se da de manera virtual a través de los medios de comunicación o de las famosas redes sociales, y es causar malestar y angustia psicológica y emocional a la víctima. Y para terminar, voy a mencionar otra frase de un escritor llamado Walter Rizzo que dice: el respeto por nosotros mismos y por nuestros valores debe anteponerse ante cualquier temor o deseo de agradar. Muy bien, ahora vamos a mencionar la importancia del acoso ante la criminología. Para la criminología, el acoso se considera como un tipo de relación antisocial porque agrede física y psicológicamente a individuos. Algunas de las causas y consecuencias que el acoso puede llegar a generar hacia las víctimas pueden llegar a afectar su salud, puede llegar a afectar y a causar trastornos emocionales, puede llegar a afectar la concentración o la memoria de la víctima, puede causar trastornos de alimentación, trastornos de la conducta social, como puede ser aislamiento, evitación, agresividad. También puede llegar a afectar en el contexto familiar, puede causar malestar en las relaciones familiares. Bueno, y para terminar, voy a terminar también con otra frase muy interesante que dice: uno de los peores casos que le puede ocurrir a la persona es pensar que ellas son las culpables de ese acoso psicológico al que están sometidos. Todos nos podemos llegar a convertir en víctimas en algún momento y nadie tiene el derecho a vulnerar a otra persona. Muchas gracias, licenciada. Ese fue mi pequeño resumen.